Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves 26 de diciembre, en un acto televisado. Durante una cadena nacional, Maduro prometió a los venezolanos que para el año que viene irá más allá para garantizar las cajas CLAP con todos los ingredientes de las hallacas decembrinas. En tal sentido expresó: su caja de hallacas vamos a diseñarla desde ya, regalo de San Nicolás para 2020. Venezuela tiene derecho a futuro y ni 1 millón de Trump podrán con Venezuela. No podrán, se los juro, ni por aquí, ni por allá, ni por allá, sentenció el chavista. Un Maduro picado vuelve a arremeter contra los migrantes y refugiados venezolanos. Nicolás Maduro volvió contra los migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana que se vieron forzados a abandonar el país para intentar buscar un mejor futuro en otras latitudes ante la crisis económica, política, social y humanitaria que afronta la nación. Durante la entrega de 3 millones de viviendas, el líder del socialismo en Venezuela cuestionó a aquellas personas que dejaron el territorio nacional. Además, aprovechó la ocasión para invitarlos a ver la belleza del país sin distraerse por lo que aparece en las redes sociales. Alguna gente que se ha ido del país se pone a hablar mal de Venezuela, dijo. Vengan a Venezuela, ustedes solo conocen al país por lo que ven en redes sociales y dejen la habladera del mal y de desearle mal a Venezuela. Venezuela es mucho más bella que los países donde están ustedes. Mal hablado, lavado de posetas. De acuerdo con cifras que maneja el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, 4.769.498 venezolanos han salido del país huyendo de la falta de alimentos, medicina, servicios públicos y de la hiperinflación que enfrenta el país. Herbert García Plaza se las cantó a Padrino López: cuarteles vacíos y baja moral, destruiste a las FARC. El exministro chavista Herbert García Plaza envió un contundente mensaje a Vladimir Padrino López, ministro para la defensa del régimen de Nicolás Maduro, en el que lo señala de haber destruido las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Comienza a cosechar el miedo Vladimir Padrino López y todos los jerarcas del cartel de Nicolás Maduro que viven en ese fuerte. Ahí está el producto de la siembra irresponsable de la supuesta unión cívico-militar y los 3 millones de milicianos. Cuarteles vacíos y baja moral, destruiste las FARC, dijo el exministro en su cuenta de Twitter. Las palabras de García se debieron a la presunta decisión de Padrino López de ordenar que a partir de las 9 de la noche sea detenida cualquier persona en las adyacencias del complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas. Esto según un informe publicado por la periodista Sebastiana Barraez, especializada en la fuente militar. Además, Barraez indicó que no está autorizado el ingreso de una unidad o dependencia de comisiones de la Fuerza de Acciones Especiales, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, del Comando Nacional, entre otros, sin la autorización de Domingo Antonio Hernández Laraez, comandante de la Región Estratégica de Defensa Central. El que se sienta con el régimen está traicionando a los venezolanos. En 2 semanas los diputados venezolanos tendrán la enorme responsabilidad de nombrar la junta directiva del último periodo legislativo y disipar así toda la tramoya montada por el régimen para debilitar a la bancada enemiga. La encrucijada del voto terminará definiendo como traidores o leales a los diputados a la causa contra el régimen de Nicolás Maduro. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, que huyó a Madrid tras permanecer casi 3 años bajo arresto domiciliario, habla con ABC sobre el primer año del gobierno interino. Los balances se tienen que hacer con objetividad. Yo diría que comenzamos con euforia con el paso histórico que dio Guaidó al asumir la presidencia de acuerdo a la Constitución y terminamos con frustración. En lo positivo hay que anunciar la gran movilización del país, la estrategia de 3 pasos que nos unió en torno a una figura, el respaldo internacional sin precedentes con el apoyo de 56 gobiernos democráticos y el rescate de la empresa petrolera Citgo. En lo negativo no se cumplió con la expectativa del cese de la usurpación, se cometieron errores con la operación de entrada de la ayuda humanitaria en febrero y la operación Libertad del 30 de abril, a pesar de que Michael Moreno o Padrino López iban a facilitar una transición. Luego nos metimos en el túnel oscuro del diálogo de Noruega y Barbados y se cierra el año con un error de facilitar la incorporación de los diputados chavistas al Parlamento. ¿Qué cree usted que falló para propiciar la salida de Maduro? Hubo mucho titubeo para invocar el apoyo internacional. Al final del año se aprobó el TIAR,
pero ha habido vacilaciones al momento de inclinarse al uso de la fuerza, que no es una fuerza convencional la que estamos pidiendo. Es una fuerza multilateral de paz con equipos especializados que nos ayuden a doblegar estas mafias. Apelamos al concepto de responsabilidad por proteger de la ONU, a la Convención de Palermo, pero cuando a un aliado como Estados Unidos se le dice no se metan, descartamos la opción de utilizar la fuerza porque nosotros vamos a resolver esto con un acuerdo con el chavismo-madurismo el 30 de abril. Por supuesto que no van a hacer uso de ella. Esa solución concertada fue una celada que le montaron a la oposición. Está diciendo que existió un planteamiento por parte de Guaidó para que Estados Unidos no usara la fuerza. El primer escenario fue el 23 de febrero en Cúcuta, donde se habló que se iba a producir un quiebre militar mientras que se entregaba la ayuda humanitaria. Luego vino la supuesta negociación concertada del 30 de abril y eso terminó como ya sabemos. Los países no han descartado el uso de la fuerza, por supuesto no es la primera prioridad. Por eso nosotros reclamamos la solidaridad eficaz de los gobiernos de nuestro continente. ¿Ve a otro líder capaz de asumir el gobierno interino o le reitera el apoyo a Guaidó? Yo creo que tenemos que fortalecer la estrategia que tenga como base una unidad auténtica, eso es una unidad de propósito, que no solo busque la fotografía. Lo que ayuda a unir posiciones es una estrategia acordada y con coherencia que nos permita evitar los saltos al vacío que se cometieron este año. No fue coherente entenderse con los factores del madurismo, responsable de esta catástrofe que estamos viviendo. Yo no descarto el diálogo porque es patrimonio de la humanidad, pero hay que dialogar cómo, cuándo y a dónde se van. Esto no se trata de sustituir a Juan Guaidó. Yo me imagino a Juan ratificado, pero con una agenda, por ejemplo, que asuma el artículo 233 de la Constitución sobre la presidencia y que sea realmente el presidente de Venezuela, sin sectarismo y sin estar sometido a factores políticos que lo controlan. No se trata de cuotas de poder, sino de cuotas de responsabilidad. Cualquier apetito de poder tiene que ser moderado y pospuesto para que todos unidos podamos lograr el objetivo, que es lograr el cese de la usurpación. Por más poder que acumulan las fracciones parlamentarias, no deben de excluir a otras. ¿Está en riesgo el futuro de la oposición si Guaidó no logra los votos? No teníamos por qué haber aceptado a la fracción chavista en la asamblea si ya habían abandonado los escaños hace más de 2 años. Ellos fueron a comerse dentro a la AN y lo advertimos antes, pero lo recibieron con aplausos. Ahora hay que evitar que el régimen dé el zarpazo a la única institución democrática del país y que Maduro no pueda lograr su objetivo de desbancar a Guaidó. Ese sería el puntillazo de la dictadura, lo cual sería un gran revés para todos. Nuestra posición es que haya más comunicación con los diputados de fracciones pequeñas que tienen un valor moral. A ellos se les presenta el orden del día sin que haya sido reconocido por el jefe de la fracción, porque él no participa en los debates de la mesa previos a las sesiones, o se modifica el orden del día sin que haya conocimientos de quienes dirigen la fracción. Son esos pequeños detalles que terminan creando grandes problemas. Tiene que haber diálogo entre nosotros mismos. ¿La votación demostrará quiénes son los traidores? Ya se está viendo, el que se sienta con Maduro y con el régimen está traicionando un compromiso que asumió con todos los venezolanos y deberían ser sancionados como los que hasta ahora ha sido objeto de reprimendas por la comunidad internacional. Ir a votar en contra de Guaidó no tendría ninguna justificación ante la fórmula que nosotros representamos. Almagro instó a defender la democracia de América Latina, comenzando por Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, instó a los países aliados a defender la institucionalidad que representa la democracia, empezando por Venezuela. Lamentó que agentes externos dirigidos desde la izquierda caribeña, en especial desde la dictadura cubana, sigan generando terror en naciones pacíficas. El secretario general se refirió en específico a la situación de Chile, en donde se vive un clima de tensión promovido por internos bolivarianos de Maduro y otros aliados. En Chile hay información muy concreta respecto a la participación de actores y agentes bolivarianos en la transmisión de comunicación y llamados a protestas. Es muy claro que es una metodología de intervención que no es nueva. Durante años hemos visto la participación de cubanos en este hemisferio a los efectos de generar movimientos guerrilleros. Almagro despuntó que esta situación es alarmante y que las naciones
naciones hermanas de América Latina no les ha quedado otra cosa que defenderse. Para nosotros, esta variable de desestabilización es preocupante. Ha llevado a la democracia a defenderse. Hoy lo prioritario es defender la democracia en el continente. En este sentido, el diplomático dejó claro que desde la OEA se han buscado todos los mecanismos posibles para devolver la tranquilidad a Venezuela, país eje del conflicto en el hemisferio sur. Una estrategia de la OEA era reinstitucionalizar el país, que el país no abandonara el sistema interamericano, es fortalecer sus instituciones democráticas. Esa estrategia ha tenido un resultado positivo. Nuestra estrategia era fortalecer instituciones del país, dar garantía a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y paliar los efectos de la crisis migratoria. En todos estos temas se ha trabajado.